Dejé al hombre que me amaba por aburrimiento. Pensé que podía recuperarlo después de traicionarlo. Confié en él porque no hacía ruido, y ahora sé que ese silencio era lo único que me mantenía a salvo. No escribo esto para quedar bien, ni para que alguien me absuelva. Lo escribo porque hay noches en las que me despierto con una frase clavada en la cabeza, y no consigo respirar hasta que la repito en voz baja. Me aburría. Suena ridículo, suena pequeño. Pero con eso destrocé algo que ahora daría cualquier cosa por recuperar. Me llamo Claudia, tengo 26 años, y hace unos meses dejé a Sergio. El único hombre que nunca me hizo dudar de dónde estaba ni con quién. Nos conocimos cuando yo tenía 23, en una cafetería cerca de Moncloa, de esas con mesas pequeñas y enchufes que no funcionan bien. Yo iba a estudiar. Él también. No fue una historia de película, no hubo fuegos artificiales, y quizá ahí empezó todo. Sergio no era el tipo de chico que mis amigas celebraban. No era ruidoso, no improvisaba viajes, no llenaba Instagram de historias. Era ingeniero, reservado, metódico. Llegaba a casa a la misma hora. Escuchaba de verdad cuando hablaba. Recordaba cosas que yo olvidaba que había dicho. Al principio eso me dio calma. Luego empecé a llamarlo rutina. Mis amigas no tardaron en ponerle nombre. Es demasiado tranquilo. Te estás apagando. Con él no estás viviendo. Yo asentía sin discutir, aunque por dentro algo se encogía. Porque Sergio no me hacía daño. No me gritaba, no jugaba conmigo. Pero empecé a mirar su tranquilidad como si fuera un defecto que debía corregirse. Esperé que cambiara. Que un día propusiera algo distinto. Que se volviera alguien que no era. Y cuando no pasó, empecé a convencerme de que el problema era él. Y no mi incapacidad para estar quieta. Mientras él hablaba de proyectos, yo pensaba en todo lo que me estaba perdiendo. Mientras él preparaba cenas sencillas en su piso de Chamberí, yo comparaba mi vida con historias ajenas, con risas que no eran mías, con planes que solo existían en conversaciones ajenas. Me repetía que era joven, que la vida era corta, que no podía conformarme. Esa palabra empezó a perseguirme. Conformarme. La decisión no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que luego no sabes explicar. Una fiesta en Malasaña, música demasiado alta. Un chico que hablaba sin parar, que había estado en 1000 sitios, que no escuchaba pero sabía fascinar. Álvaro. Todo lo que Sergio no era. Me miraba como si yo fuera una historia que merecía ser vivida, no alguien con quien construir algo. Al principio solo fueron mensajes. Inofensivos, me dije. Risas, audios, recuerdos exagerados. Mi móvil vibrando cuando Sergio estaba en la ducha. La pantalla boca abajo. La excusa preparada antes de que hiciera falta. Cada vez que cruzaba una línea, encontraba una frase para justificarlo. No pasa nada. Solo estoy hablando. Me lo merezco. Sergio nunca sospechó, o nunca quiso hacerlo. Y eso, ahora lo sé, fue lo que terminó de romperme. Porque mientras yo buscaba sentirme viva, estaba matando algo que no sabía cómo volver a crear. Y cuando crucé el punto en el que ya no había marcha atrás, entendí demasiado tarde que la emoción dura minutos. Pero el silencio que viene después no se va nunca. Pensé que era injustificable, pero aún así lo hice. Me convencí de que Sergio nunca se enteraría, de que podía seguir a su lado como si nada mientras yo me escapaba a ratos a esa otra vida. Me repetía que era temporal, controlado, casi inteligente. Hoy me da vergüenza recordar lo fácil que fue mentirme. Al principio me sentí invencible, el móvil vibrando en el bolso, las excusas saliendo solas, la adrenalina justo antes de cruzar una puerta. Esa chispa que tanto había reclamado estaba ahí. Y aún así, cada vez que volvía al piso de Chamberí, algo no encajaba. Sergio me miraba igual que siempre, confiado, presente. Y yo tenía que apretar los dientes para sostenerle la mirada. Cuando empezó a notar que algo no cuadraba, reaccioné peor de lo que jamás pensé posible. Se lo tomé a broma, le dije que exageraba. Le sonreí mientras negaba con la cabeza, como si sus dudas fueran una rareza suya. Aún recuerdo su silencio después. No discutió, no insistió. Y ese silencio pesó más que cualquier reproche. Mis amigas, las mismas que me empujaron a buscar emoción,
Me decían que no pasaba nada, que todo el mundo lo hacía, que mientras no se supiera, no había daño real. Yo asentía, y luego volvía a sentir ese hueco seco en el pecho, porque nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me esperaba despierto. Nadie notaba cuándo fingía. La verdad salió sin dramatismos, sin gritos, sin escenas. Sergio lo descubrió y esa fue la última vez que hablamos. No pidió explicaciones largas, no quiso escuchar justificaciones. Su voz sonó firme, cansada. Me dijo que no podía vivir dudando de cada palabra mía, que eso no era amor. Y colgó. Intenté escribirle después, varias veces. Mensajes largos que borré, otros demasiado breves que nunca envié. Comprendí entonces que había cruzado un límite que no se negocia. Yo había roto algo que no se repara con promesas. Lo irónico es que, cuando por fin tuve la vida que creía querer, no sentí nada. Las noches largas se vaciaron rápido. Las risas no se quedaron. Álvaro dejó de ser interesante en cuanto dejó de ser prohibido. Y yo me quedé sola, repasando escenas que ya no existían. Sergio trabajando en silencio, preparando café, preguntándome si había llegado bien. Sé que él está bien. Sigue con su trabajo, con sus planes, con su calma intacta. Y yo sigo aquí, con la culpa instalada como un ruido de fondo que no se apaga. Escribí mi historia buscando alivio y me encontré con desprecio. Comentarios duros, fríos, algunos acertados. Cada palabra me caía encima como una confirmación de lo que ya sabía. Aún así, entre todo ese ruido, hubo mensajes que me hicieron dudar. Gente que hablaba de segundas oportunidades, de decir la verdad sin pedir nada a cambio. Y luego hubo uno que me dejó inquieta. Una chica que no hablaba de sentimientos, sino de ventaja. Me dijo que pensara con frialdad, que alguien como Sergio, tan centrado, tan aislado, probablemente no habría seguido adelante, que quizá la soledad jugaba a mi favor. Leí ese comentario varias veces. Me incomodó. Me asustó reconocer que una parte de mí lo estaba considerando. No sé si eso es intentar arreglar lo que rompí o repetir el mismo error con otra forma. Solo sé que, por primera vez, no busco emoción. Busco no volver a convertirme en la persona que fui cuando creí que aburrirse era motivo suficiente para destruirlo todo. Creí que intentarlo sería suficiente. Solo quizá. Solo una grieta por la que Sergio bajara la guardia. Y con esa idea, peligrosa, desesperada, decidí mover ficha. Le escribí primero. Un mensaje corto, sin dramatismos. Le pedí verle. Le dije que necesitaba explicarle algo, mirarle a la cara, asumir lo que había hecho sin rodeos. Pulsé enviar y dejé el móvil boca abajo, como si así pudiera evitar el rechazo. Pasaron días. Ninguna respuesta. Cada notificación que no era suya me tensaba la mandíbula. Pensé que me había bloqueado, que ya no existía para él. Y aún así, algo dentro de mí se negó a aceptar ese silencio como definitivo. Sabía dónde trabajaba. Una oficina cerca de Aseca, de esas que expulsan gente cansada al caer la tarde. Terminaba sobre las 7. Fui sin avisar. Me planté frente al edificio fingiendo seguridad, con el estómago encogido y la garganta seca. Me repetía preguntas infantiles para no huir. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si se gira y se va? Pero necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba que me negara mirándome. Cuando salió, lo reconocí antes de que me viera. Caminaba como siempre, recto, atento al móvil. Alzó la vista y se detuvo. No hubo sorpresa, ni reproche. Solo una mirada neutra, cansada. Intenté sonreír y sentí lo falsa que era. Me acerqué despacio. Sergio, por favor, 1 minuto. Mi voz sonó pequeña. Me observó como si midiera el coste de ese minuto. Suspira. Asiente. 1, dijo. Nada más. Caminamos hasta su coche. Cada paso me golpeaba en el pecho. Busqué sus ojos y empecé a hablar antes de quedarme sin aire. Le dije que había entendido demasiado tarde lo que había perdido, que confundí emoción con ruido, que fui egoísta, que me arrepentía. No levantó la voz, no interrumpió. Escuchó con una atención que dolía más que cualquier reproche, y entonces cometí el último error. Pensé que acercarme podría devolver algo, que el recuerdo físico tenía poder. Toqué su brazo con cuidado, bajé la voz, dejé que el silencio hiciera el resto. Le dije que le había deseado incluso cuando no debía,
que no supe valorar lo que era real hasta que lo perdí. Se apartó. Apenas un paso. Suficiente. «Claudia», dijo, y mi nombre sonó definitivo. «No sé qué esperas de mí. Esto no se arregla así. Me fallaste. Y no voy a fingir que no pasó». No gritó, no tembló. Fue peor. Abrió la puerta del coche con un gesto tranquilo. Antes de entrar, me miró una última vez. «No me llames más». El motor arrancó. El coche se perdió entre el tráfico. Me quedé sola en la acera, con las manos frías, y la sensación exacta de haber llegado al final de algo que yo misma empujé. La idea del foro, la estrategia, la seducción disfrazada de arrepentimiento. Nada funcionó, porque la confianza no vuelve cuando se la intenta comprar. Ahora sé que no quería su perdón por amor, sino para aliviar mi culpa. Y esa verdad pesa. Pesa tanto que no sé si seguir insistiendo sería valentía o repetir la misma traición con otro nombre. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Siempre hay un último intento que termina de romper lo poco que queda. Volví al foro porque ya no sabía dónde meter todo esto. Había hecho lo que se supone que hay que hacer. Decir la verdad, pedir perdón, insistir lo justo. Y aún así, Sergio seguía firme, frío, inamovible. No había grietas, no había dudas, solo una decisión tomada sin ruido. Y eso era lo que más dolía. Su cumpleaños estaba cerca. Lo sabía porque antes yo era la que lo apuntaba todo. Pensé, otra vez, que podía ser una excusa, algo pequeño. No una trampa, me dije, sino un gesto. Compré el reloj que meses atrás habíamos visto juntos en un escaparate del centro, cuando aún existíamos como nosotros. Recordé cómo lo miró entonces, cómo dijo que algún día. Me aferré a ese recuerdo como si fuera una cuerda. Le esperé de nuevo a la salida de la oficina cerca de Azteca. El tiempo avanzaba espeso. Cada persona que salía me tensaba los hombros. Cuando por fin apareció, supe antes de acercarme que nada iba a salir bien. Caminaba rápido, con el ceño cerrado. Cuando me vio, no frenó. «Otra vez tú», dijo sin detenerse. «Te pedí que no volvieras». Las piernas me temblaron, pero avancé. «Solo quería darte algo». Saqué el reloj. Lo levanté entre nosotros, torpemente. Vi cómo sus ojos se fijaban en él durante un segundo. Solo uno. No hubo sonrisa, ni sorpresa. Asintió, cansado. «Sube al coche». Ese gesto me confundió. Pensé que que por fin había abierto una puerta. Me senté. Cerró. No arrancó. Las manos en el volante. La mirada al frente. El silencio se estiró hasta doler. «Escucha», dijo al final. «Lo nuestro terminó. De verdad. Un regalo no me devuelve la confianza. No hay nada más que hablar». Las lágrimas me traicionaron antes de poder contenerlas. Le hablé atropelladamente, que fue un error, que no volvería a pasar, que le quería, que le echaba de menos, que todavía le deseaba. Cada palabra salía más baja que la anterior, como si mi propia voz se estuviera apagando. «No me busques más», respondió sin mirarme. «Esta vez he sido amable. La próxima, simplemente no existirás». Ahí algo se quebró. No fue rabia. Fue miedo. La certeza de que estaba a punto de desaparecer de su vida como si nunca hubiera estado. Hice algo de lo que ahora me avergüenzo. Tomé su mano y la llevé hacia mí, desesperada, torpe, fuera de lugar. «Dime que no extrañas esto», susurré. «Que no lo quieres». Retiró la mano de inmediato. El gesto fue rápido, limpio, como si se hubiera quemado. Por primera vez me miró de frente. No había ira, ni pena, solo algo duro, cerrado. «No vuelvas a hacer eso», dijo. «Eso no es amor, es no saber aceptar un no». Abrió la puerta. Me indicó que bajara. El reloj quedó entre nosotros, olvidado. Cuando salí, arrancó sin decir nada más. Me quedé allí, sola, entendiendo al fin lo que no quise aceptar desde el principio. No estaba luchando por él. Estaba luchando contra las consecuencias de mis propias decisiones. Y por mucho que duela admitirlo, hay cosas que no se arreglan insistiendo, sino aprendiendo a perderlas. «Ya basta». No lo gritó, no hizo falta. Esa frase cayó dentro del coche como un portazo que no se oye, pero se siente en el pecho. «Ese es tu problema», continuó, por fin mirándome.
Crees que todo se arregla con esto, con el cuerpo, con insistir, con no aceptar un no. Intenté hablar, pero no salió nada, la garganta cerrada, las manos húmedas. Él siguió, cada palabra colocada con una precisión que dolía más que cualquier insulto. Pensaste que acostarte con otros te haría feliz, y ahora crees que esto me va a hacer feliz a mí. Estás equivocada. Se inclinó un poco hacia atrás, como si necesitara distancia incluso para decir lo siguiente. Trabaja en ti. Ve a un psicólogo, es lo único que puedo decirte. Ahora baja del coche, por favor. No discutí, no supliqué, no quedaba nada que decir. Abrí la puerta con movimientos torpes y salí. El aire de la calle me golpeó la cara y solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. Cerró la puerta sin mirarme. El coche arrancó, y esta vez no me quedé esperando nada más. Caminé sin rumbo por nuevos ministerios, cruzando semáforos en rojo, con la sensación de que todo lo que había hecho, cada mensaje, cada espera, cada gesto valiente, no había servido para absolutamente nada. El ruido de la ciudad me atravesaba como si yo fuera transparente. Nadie sabía quién era. Nadie sabía lo que acababa de perder. Y eso lo hacía todavía más real. Llegué a casa sin recordar el trayecto. Me senté en la cama con la ropa puesta, el móvil en la mano, vacío. Ni un mensaje, ni una notificación que importara. Solo silencio. Ese mismo silencio que yo había despreciado cuando él me lo ofrecía limpio, sincero, sin condiciones. Ahora lo entiendo. De la forma más tarde posible. No se puede vivir creyendo que lo bueno es intercambiable, que siempre hay algo más emocionante esperando a la vuelta de la esquina, que la estabilidad es aburrida y la lealtad, prescindible. Yo lo creí, y por querer más, lo perdí todo. Perdí a Sergio, ¿sí? Pero eso es solo una parte. Perdí algo mucho más difícil de recuperar. La tranquilidad de mirarme al espejo sin justificarme. La paz de saber que no estaba jugando con alguien que me quería bien. Esa paz que no hace ruido, que no se presume, pero que sostiene todo lo demás. Escribo esto sin esperar consuelo, ni absolución. Solo con la esperanza de que alguien, en algún punto anterior de esta historia, lea esto y frene. Que no confunda emoción con valor. Que no piense que lo sólido es sustituible. Porque cuando te das cuenta de lo que tenías, ya no hay estrategias, ni regalos, ni disculpas que lo devuelvan. Hay pérdidas que no están ahí para enseñarte a luchar más, sino para obligarte a aprender a vivir con lo que rompiste. No volví a escribir durante días, no porque estuviera mejor, sino porque no sabía qué versión de mí iba a aparecer si lo hacía. Me repetía las palabras de Sergio como si fueran una sentencia. Trabaja en ti. Sonaban razonables, frías, definitivas. Y aún así, había algo que no terminaba de encajar. No en él, en mí. Una noche, incapaz de dormir, volví al foro. Releí mi historia desde fuera, como si no fuera mía. Y entonces vi algo que antes no había querido ver. Un comentario nuevo, corto, perdido entre insultos y consejos reciclados. No juzgaba, no consolaba. Solo hacía una pregunta. ¿Estás segura de que tú eras la única que no sabía que la relación había terminado antes de la infidelidad? Me quedé mirando la pantalla demasiado tiempo. Empecé a reconstruir escenas que había pasado por alto. Las últimas semanas con Sergio, su distancia progresiva, las noches largas en la oficina, el cansancio constante, esa forma de escucharme como si ya no estuviera del todo ahí. Por primera vez me pregunté si yo había sido la única engañándose. Pero no la única equivocada. No tardé en descubrirlo. No porque lo buscara, sino porque apareció delante de mí sin esfuerzo. Una foto. Un gesto mínimo. Sergio no era de redes, pero alguien lo había etiquetado en una imagen de una comida de empresa en Pozuelo. A su lado, una mujer que no conocía, cercana. Demasiado. La fecha era anterior a todo, incluso a la fiesta, incluso a Álvaro. No sentí alivio, tampoco rabia. Sentí algo peor. Claridad. Entendí entonces que yo no había roto algo perfecto. Había sido el último empujón de algo que ya estaba resquebrajado. Eso no me absolvía. Pero cambiaba el relato que me había contado para castigarme. Y por primera vez, dejé de pensar en cómo volver con él. Y empecé a preguntarme por qué había necesitado perderlo todo para empezar a mirarme sin miedo.
La última parte no llegó con un mensaje suyo. Llegó con el silencio. Un silencio distinto. Ya no era castigo. Era distancia real. De esa que no duele porque ya no espera nada. Meses después, volví a pasar por la cafetería donde nos conocimos. No por nostalgia, por costumbre. Me senté sola. Pedí café. Observé a parejas que aún no saben lo que van a hacerse daño. Y entendí algo que nadie me había dicho con honestidad. No todas las historias terminan con un villano claro ni con un arrepentimiento que lo arregla todo. A veces, el giro no es recuperar lo perdido. Es dejar de perseguirlo. No volví a escribirle. No porque no pudiera, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Empecé terapia. No para que alguien me dijera que no fui tan mala, sino para entender por qué confundí intensidad con valor y silencio con vacío. Aprendí a quedarme, a no huir cuando algo no vibra, a no buscar testigos para justificar mis decisiones. No sé si Sergio fue feliz después. Tampoco me corresponde saberlo. Lo que sí sé es que dejé de querer ser perdonada y empecé a querer no repetirme. Si alguien lee esto esperando una reconciliación, no la hay. La vuelta inesperada no fue hacia él, fue hacia mí, y no fue emocionante. Pero por primera vez en mucho tiempo, fue real.